A México se le considera a menudo un líder en la lucha contra el cambio climático, pero hay un pero enorme. ¿Y si resulta que tiene un punto ciego gigantesco? Uno que además está justo en sus costas. Hoy vamos a analizar una contradicción que, la verdad, es fascinante. ¿Cómo es posible que un país sea un campeón del clima en tierra firme y al mismo tiempo ignore una fuente de contaminación brutal en sus propios mares? Y esta frase de Ricardo Eliseo Valdés Cerda lo resume a la perfección. La mayor dificultad es la poca voluntad. Es que el problema no es la falta de tecnología, ni siquiera de dinero, no. Es algo mucho más simple y a la vez muchísimo más complejo. La falta de voluntad política para actuar contra la contaminación de los barcos. A ver, fijaos en este contraste, porque es que es brutal. Por un lado, tenemos al México líder climático, activo en el Acuerdo de París, con leyes nacionales sobre cambio climático, un actor importante en la negociación internacional, vamos, de libro. Pero por otro lado está el México rezagado marítimo. En sus aguas la historia es completamente diferente. No ha ratificado una norma clave, el anexo 6 de Marpol, que es la que regula la contaminación del aire de los barcos. Esto lo sitúa entre el escaso 3% del tonelaje mundial de barcos que básicamente opera sin estas reglas ambientales. Es una dualidad tremenda. Vale, para entender de verdad la dimensión de este problema, de este punto ciego, primero tenemos que hacernos una idea del escenario. Y es que es inmenso. Vamos a hablar del océano de territorio que es México. Estamos hablando, nada más y nada menos, que de más de 3 millones de kilómetros cuadrados de mar. Es un área gigantesca bajo la jurisdicción mexicana. Y para que nos hagamos una idea de lo que eso significa, esa superficie de mar es más grande que toda la India. O sea, el país entero. Imaginaos la escala. La responsabilidad, claro, es igual de enorme. Pero es que, ojo, que ahora viene lo que es quizás el dato más sorprendente de todos. Más del 60% del territorio total de México no es tierra, es mar. El océano es, literalmente, la mayor parte de la nación. Y claro, con este dato en la mano, esa falta de regulación se vuelve todavía más difícil de justificar, ¿no? Y a todo ese mar hay que sumarle, además, sus costas. Más de 11.000 kilómetros de costa, una de las líneas costeras más largas del mundo, de hecho. Para que nos hagamos otra idea visual, es una costa tan larga que podríamos trazar una línea desde Ciudad de México hasta Níger, en África. Y cada uno de esos miles de kilómetros de costa, que son vitales para el comercio, para el turismo, para la vida de muchísima gente, pues está directamente expuesto a la contaminación de estos barcos. Y es que el impacto de un solo barco es increíble. A ver, pensemos en este por un segundo. Un único buque de carga. Al entrar en un puerto, puedes soltar en una sola hora la misma contaminación que 350.000 coches nuevos. En una hora. Ahora hagamos la cuenta y multipliquemos eso por los miles de barcos que navegan por aguas mexicanas. La cifra es mareante. Y todo esto, claro, nos lleva a la pregunta del millón. Si tenemos un territorio que es mayoritariamente mar, ¿cómo es posible que exista un agujero negro regulatorio de este calibre para la contaminación de los barcos? Bueno, pues la respuesta está en una normativa internacional muy concreta que, por alguna razón, México ha decidido no aplicar. Así que vamos a ver cuál es esa norma que falta, esa pieza clave en el rompecabezas ambiental de México, y vamos a entender por qué es tan importante. Aquí lo tenemos. El convenio clave se llama Marpol. Es un tratado internacional para prevenir la contaminación de los barcos. Y como se ve, México sí ha ratificado varios de sus anexos. El que va sobre contaminación por petróleo, sí. El de sustancias nocivas, también. El de basuras, por supuesto. Todo en orden. Pero fijaos en el anexo 6, el que trata la contaminación atmosférica. Ahí es donde nos encontramos con un no en mayúsculas. Exactamente esa, es la pieza que falta. Pero, ¿qué es lo que regula exactamente este anexo que falta? Pues básicamente los contaminantes más dañinos que echan las chimeneas de los barcos. Hablamos de óxidos de azufre, que causan la lluvia ácida, de óxidos de nitrógeno, que dañan la capa de ozono, y de las famosas partículas en suspensión, esas que acaban en nuestros pulmones y nos destrozan la salud. La consecuencia de esto es directa y francamente alarmante. Sin ese anexo en vigor, simplemente no existen normas específicas en aguas mexicanas para controlar lo que sale de esas chimeneas. Es un vacío legal en toda regla. Vale, pero no todo va a ser señalar el problema, porque también hay propuestas de solución encima de la mesa. Y no hablamos de un simple parche técnico, no. Se trata de un cambio total de perspectiva, de mentalidad, que se resume en una palabra: talasopolítica. ¿Y qué es esto de la talasopolítica? Pues en resumen, es la geopolítica aplicada al mar.
La idea es que un Estado deje de ver sus mares como un simple espacio vacío y empiece a considerarlos un territorio estratégico que hay que gestionar. Y gestionarlo bien, claro, buscando un equilibrio entre los intereses económicos, los de seguridad y, por supuesto, los ecológicos. ¿Y cómo se pone en práctica? Pues la fórmula se basa en 3 pasos bastante lógicos. Primero, conocer a fondo tu entorno marítimo, tu geografía. Segundo, tener la capacidad administrativa, el poder real, para tomar decisiones. Y tercero, y muy importante, definir cuáles son tus intereses marítimos, tus objetivos como país. Y ahí, obviamente, la protección del medio ambiente tiene que ser una prioridad absoluta. Muy bien, suena lógico, ¿verdad? Pero ¿cómo pasamos de la teoría a la práctica? ¿Cómo se lleva esta idea del papel a la realidad del mar? Pues veamos la hoja de ruta, la carta de navegación que se propone. El camino a seguir parece bastante claro. La primera parada, la más urgente de todas, es adoptar y ejecutar el famoso Anexo 6 de Marpol. A partir de ahí, el viaje continúa. Se necesita desarrollar una política marítima nacional que sea integral, que lo una todo. Hay que dar formación técnica al personal de los puertos, a los capitanes, a la gente que está sobre el terreno. Es crucial mejorar la coordinación entre las distintas agencias federales, que no vaya cada una por su lado. Y por último, fortalecer el papel de la Autoridad Marítima Nacional, que al final es quien tiene que llevar el timón de todo esto. Y con esto volvemos a la pregunta inicial, que creo que ahora resuena con más fuerza. Con un territorio que es en un 60% mar, ¿puede un país ser realmente un líder climático si solo mira hacia la Tierra? La conclusión parece evidente. El verdadero liderazgo climático no puede permitirse tener puntos ciegos. Debe abarcar la Tierra, sí, pero también ese inmenso y vital océano que conforma la mayor parte de su ser.